La pregunta que te hago, profe, es, ¿tú crees que tomando control Rusia de estos territorios anexados, se llegaría a la posibilidad de Rusia proponer ya un cese al fuego y un diálogo con el gobierno de Zelensky? Va a ser muy arriesgado lo que voy a decir, pero a las pruebas me remito y que el tiempo me ponga en mi lugar si no sucede. Con la observación sistemática que he venido haciendo del conflicto, yo creo que ya no es negociable y ya no va a regresarlo lo que Rusia ya constitucionalmente reconoce como sus oblasts. Rusia ya no devuelve territorio. Y Rusia, para mucha gente que todavía sigue confundida conceptualmente, Rusia no es la Unión Soviética, porque la Unión Soviética era justamente esa unidad de diferentes repúblicas, que muchas de ellas no tenían étnicamente nada que ver entre sí y que políticamente tampoco se sentían tan identificadas. Su único proyecto o compromiso era con, pues básicamente con Moscú en aquella época de la Guerra Fría. Y porque además Moscú las había ocupado para, primero, liberarlas de la amenaza nazi y después para asegurarse un proyecto político grandilocuente con Joseph Stalin y sus herederos. Pero Putin no es comunista, Putin es ferviente cristiano ortodoxo y es un tipo que al contrario ha ido desmontando las estructuras ateas del comunismo. Y bueno, la prueba está de que si uno viaja a San Petersburgo, uno viaja a Moscú, de pronto siente uno que está en cualquier ciudad europea o super occidentalizada, que no tiene nada que ver con esta, pues, Rusia de la era soviética. Eso para empezar. Y en segundo lugar, me parece que a diferencia de la Unión Soviética, que abarcaba muchísimo y que no necesariamente apretaba tanto con la fuerza que suponía, porque además, si observamos esto, mientras Estados Unidos recibe ayuda y apoyo económico de todos los países a los que subordina, empezando por los europeos, Moscú en aquella época financiaba, es decir, era una especie de en lugar de servirse de esas repúblicas, prácticamente les mandaba apoyo y se fue desgastando, es decir, no fue sustentable. Yo lo que he estado observando en el caso de Rusia, la Rusia de Putin, es que cada paso que da termina por ya no perderlo. Y me parece que lejos de ser grandilocuentes al fijarse metas, terminan por ir asegurando con el paso de los tiempos, con el paso de los meses, con el paso de los años, los pocos kilómetros cuadrados, y eso de pocos es relativo, Santiago, porque fíjate esto, estamos hablando de 100,000 kilómetros cuadrados. Ahora nos quiere el secretario de Defensa de los Estados Unidos, nos quieren venir a decir que son unos cuantos metros cuadrados, que no es importante, cuando apenas Zelensky hace unos 2 meses decía que la batalla de Bakhmut era la batalla madre de los oblasts que Rusia se había anexado y que había ya constitucionalmente, es que ya pasó el proceso legislativo. Entonces, es una jugada estratégica muy importante para evitar el costo político, porque ahora sí hay justificación desde la visión rusa para meterle toda la carne al asador a esas provincias que ya se anexó, pero además políticamente, digo, económicamente va a ser redituable porque tiene su salida y el control del mar de Azov desde Crimea hasta prácticamente Jersón y Zaporille, en donde además Zaporille está una central nuclear que es una de las más grandes de Europa, que recientemente fue atacada por los ucranianos y que pudieron haber causado un gran accidente nuclear para escalar la guerra. Entonces, estratégicamente está anexando puertos, carreteras, tierras raras, litio, tierras que además son súper productivas en términos de granos, de tal suerte pues que si a eso le agregamos que buena parte de esa península, desde Zaporille hasta el Donbass, era población mayoritariamente ruso parlante, por lo menos afín a Rusia, esto facilita cualquier cosa. De tal suerte que, bueno, volviendo a la pregunta, siempre me gusta contextualizarlas, volviendo a la pregunta, me parece que el no aceptar que es una derrota tremenda, Bakhmut, a pesar, en términos de una guerra convencional, a pesar de todo el dinero que le han invertido a esa guerra,
es justamente que el público de Europa, que los públicos europeos, que los públicos estadounidenses no se hagan la pregunta de si de cualquier forma Ucrania va a perder, ¿por qué se está invirtiendo tanto dinero en ese proyecto que no es sustentable? Y creo que si nos atenemos a la historia, Rusia difícilmente regresa territorio que ha ganado, y menos ahora que ya se lo anexó incluso legalmente, que ya pasó por la Duma estatal, que ya pasó por el Senado y que ya fue firmado incluso por el presidente, es decir, que ya es ley para ellos. Por lo menos mientras Putin viva, mientras el círculo cercano a Putin viva, Medvedev y toda esta generación de políticos que están cercanos a él, no veo cómo puedan recuperar, a menos que nos lleven a una tercera guerra mundial, esas provincias, Santiago.